Gracias por su presentación, doctor Quintana. Gracias al doctor Rivera, presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, por la invitación y a todo el grupo que ha organizado este evento. Realmente me siento muy feliz y muy agraciada por estar aquí. Me parece que es un tema que va en crecimiento, como lo han comentado desde el inicio, y que es muy importante que reconozcamos cuáles son las lesiones que debemos vigilar y que de esta manera podemos mejorar nuestra detección temprana de lesiones y probablemente la sobrevida de los pacientes que desarrollan cáncer. El grupo que está aquí, la gran mayoría son médicos jóvenes y obviamente pues esto es muy halagador porque es muy importante que reconozcan todos estos temas que se han estado revisando en esta mañana. Y yo voy a hablar sobre el esófago de Barrett, que es una de las lesiones premalignas que conocemos y que obviamente con el verde pasó. ¿Cuál es el que avanza? Pero no me avanza. No avanza la presentación. A ver si me la pueden ir pasando. Bueno, entonces, primero iniciaré por definir qué es el esófago de Barrett. Sabemos que es una metaplasia intestinal especializada que sustituye el epitelio normal del esófago por este tipo de lesión y que es considerada como una lesión premaligna, ya que se asocia al desarrollo de adenocarcinoma. Si vemos, la prevalencia no es tan alta como se había definido en años anteriores y obviamente en la parte occidental la prevalencia del esófago de Barrett va entre el 5 y el 15%. Esta será la agenda de presentación de mi plática. Plantearemos cuál es el problema del esófago de Barrett en la actualidad, cuál es la estrategia actual para su diagnóstico, la estratificación de grupos y obviamente esto definido por biomarcadores. Esto es algo importante y quisiera que esto lo recuerden. La frecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágica es muy alta en el mundo, en relación cerca del 30%, del 3 al 10%, del 15% de la población mundial puede tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos son muchos millones de personas y además de esto hasta el 10% pueden desarrollar esófago de Barrett dependiendo de la cronicidad. Aquellos que tienen esófago de Barrett pueden desarrollar del 4 al 5%, pueden tener neoplasias intraepiteliales de bajo grado y de estos el 5% hasta el 30%, dependiendo de las características del paciente, puede desarrollar neoplasia de alto grado y un 0.5% de ellos puede desarrollar adenocarcinoma. La frecuencia entonces no es tan alta como se había pensado en el pasado. Ahora vemos que más o menos la prevalencia anual es de 0.5% al 1% de pacientes revisados con esófago de Barrett. Y el problema es que hemos visto en el transcurso de los años que la frecuencia del adenocarcinoma ha ido en incremento. Lo que sucedía en el pasado, el carcinoma epidermoide era el más frecuente y ahora en la actualidad hemos visto por diferentes factores que hay un incremento del desarrollo de adenocarcinoma y que probablemente este pudiera estar relacionado con esófago de Barrett en una situación que pudiera esto aumentar la frecuencia. Es muy importante saber, como ya se ha comentado, que cuando nosotros encontramos el panorama nacional o internacional es que la gran mayoría de los pacientes que acuden a un servicio de cáncer son pacientes que se encuentran en etapas avanzadas y que la oportunidad de un tratamiento curativo es muy bajo. La mayoría o muchos de ellos van a entrar a tratamientos paliativos y especialmente esófago es una enfermedad en la que se presenta en etapas avanzadas. De ahí la importancia de revisar las lesiones que podemos tener, que puedan tener una lesión, que tenga una lesión premaligna y cuáles son las normas de vigilancia. Y este es un esquema de
vigilancia en la cual o de intervención de acuerdo de los diferentes especialistas que participamos con pacientes con cáncer o con lesiones premalignas. Sabemos que ustedes, la gran mayoría de los que están aquí, son médicos de primer contacto y que son la prevención primaria, y es donde podemos o debemos donde debemos incidir. Esto es en sujetos sanos que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y ahora vamos a ver en un momento cuáles serían esos factores de riesgo a los que estos pacientes deben someterse a algún estudio y posteriormente a una vigilancia. Los médicos de segundo contacto, que son gastroenterólogos, cirujanos, médicos internistas, generales, endoscopistas, etcétera, en los que detectamos una lesión y que ahí debemos trabajar con estos pacientes, estratificarlos y definir o proponer una vigilancia. Y los especialistas en oncología, que son los que propiamente ven lesiones ya con cáncer o lesiones avanzadas en su mayoría, y que deben establecer un tratamiento y una vigilancia. ¿Qué se ha demostrado? Que el paciente que ha sido sometido, que ha tenido esófago de Barrett y desarrolla cáncer y que había sido sometido a un esquema de vigilancia, tiene una mejor, o sea, se puede diagnosticar en una etapa más temprana que aquellos pacientes que no están o que no han tenido un cuadro de vigilancia, y que también aquellos que tienen un esquema de vigilancia tienen una mejor sobrevida que aquellos pacientes que desarrollan cáncer que no tenían un esquema de vigilancia. El marcador más importante para estos pacientes que nosotros buscamos cuando ya tiene esta lesión es la displasia. Es un marcador imperfecto porque obviamente podemos encontrar displasias focales o multifocales y no encontrar o no definir por medio de biopsias la presencia de displasias. Pero sabemos que el paciente que presenta displasia de alto grado, hasta 5 años con la evolución de displasia, podemos de displasia de alto grado puede evolucionar a cáncer, y aquí tenemos una ventana importante para poder identificar a estos pacientes, establecer algún esquema de vigilancia o de tratamiento, ya sea endoscópico, quirúrgico, al cual puede someterse estos pacientes. No todos los pacientes que desarrollan displasia van a desarrollar cáncer. Hay se ha observado que algunos pacientes pueden tener regresión de la displasia cuando se maneja el reflujo, que es un factor muy importante para desarrollar un proceso inflamatorio y la presencia de mutación. Entonces, bueno, la progresión a displasia no es una tercera parte de los pacientes que tienen displasia de bajo grado o de alto grado pueden tener regresión, y obviamente estos pacientes deben someterse a un esquema más de vigilancia que a un tratamiento ya definitivo. ¿Cómo abordamos estas lesiones? ¿Cuál es la estrategia que tenemos? Desde el punto de vista de diagnóstico es muy importante establecer las características de si existe o no en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, si tienen o no cambios relacionados a displasia, y obviamente primero hay que hacer el diagnóstico. Aquí vemos la presencia por endoscopía de la metaplasia intestinal teñida con un colorante que es azul de metileno, y esto nos permite identificar primero la lesión, la extensión de la lesión, y utilizando otras herramientas pues nos permite definir claramente una lesión que con una luz convencional por endoscopía tal vez pueda pasar inadvertida, y que utilizando cromoscopía virtual pues podemos mejorar la visión. Entonces es importante, si vamos a vigilar a un paciente, pues que hagamos o que utilicemos las herramientas necesarias. Aquí vemos algunas imágenes esta es la metaplasia intestinal que sustituye el epitelio normal del esófago, y esto lo vemos con luz normal, y esto lo vemos utilizando una cromoscopía digital que es NBI, en la cual podemos definir claramente los detalles de esta presencia esta es la metaplasia, y estas son isletas de tejido normal o de mucosa normal del esófago. Hay varias propuestas de algoritmo. El paciente que tiene síntomas crónicos
el paciente que tiene síntomas crónicos, que es una población general. Si tiene más de 5 años de evolución con enfermedad por reflujo, es conveniente hacer un estudio endoscópico y definir si existe o no Barrett, y dependiendo de esto definir los esquemas de tratamiento. ¿Cuáles son las opciones o las herramientas endoscópicas que tenemos para su diagnóstico? Generalmente utilizamos una tinción, inyectamos un colorante sobre la mucosa del esófago, generalmente azul de metileno, para poder definir claramente los bordes y establecer si hay zonas que no se pintan, son zonas sospechosas donde debemos tomar biopsias, o si hay zonas o cambios irregulares del patrón vascular, son las áreas donde debemos tomar biopsias, y son los sitios donde podemos detectar la presencia de displasia y obviamente establecer un esquema de vigilancia en estos pacientes. Estos son resultados en relación a los cambios que podemos ver con esta microscopía, con este estudio de cromoscopía virtual, en los cuales podemos ver con más detalle. Esta es la luz normal o convencional, y este es utilizando esta luz de NBI, que es un contraste, un cambio de filtros y de luz dentro del endoscopio, pero nos permite ver la microvasculatura de las lesiones y el patrón de la mucosa. Y entonces, entre más irregular haya estos cambios, son datos que nos indican que estos pacientes tienen en esa área, pueden tener displasia. Y hay diferentes clasificaciones para poder establecer si el patrón irregular, obviamente, si está presente, tiene una mayor sensibilidad y especificidad para poder definir que estos pacientes tienen displasia. Y obviamente aquí podemos ver la irregularidad de los vasos con magnificación, y esto también nos habla de aumento en la presencia o en las zonas sospechosas de displasia. Es muy importante el establecer un tamizaje en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, más de 5 años, y en pacientes que son fumadores y que además tienen sobrepeso, que son las sugerencias que hacen las diferentes asociaciones para establecer que estos pacientes deben mantenerse o deben someterse a un estudio de vigilancia. La gran mayoría no se adhiere a las guías que ya hay establecidas de manera internacional para la vigilancia. En Inglaterra, el 84% sí se adhiere a las guías, 50% hacen vigilancias cada 1 o 2 años en pacientes que no tienen displasia, y esto no es lo conveniente. Los protocolos de biopsia solo se realizan en la mitad de los casos, entonces estamos cayendo en errores en cuanto a la vigilancia de estas lesiones, o lo estamos haciendo demasiado frecuente, o lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, o lo estamos haciendo mal cuando necesitamos tomar biopsias. Recuerden, el marcador más importante es displasia, y por eso debo yo de establecer o vigilar a estos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones de vigilancia utilizadas mundialmente? En los pacientes que tienen esófago de Barrett y que no tienen displasia, la recomendación de hacer nuevos procedimientos debe ser una endoscopía cada 3 años. Los pacientes que tienen displasia de bajo grado deben ser sometidas a su revisión a un patólogo experto. Si se confirma, debe hacerse cada 6 meses. En el primer año, si ya no hay displasia, esto debe hacerse cada 2 años. El paciente que tiene displasia de alto grado debe confirmarse y debe entrar algún tratamiento, ya sea quirúrgico o endoscópico, para erradicar la displasia. Los resultados en cuanto a la adherencia de las guías, como les comentaba, 30% cumplieron las recomendaciones en este estudio que se publicó el año pasado, y el 70% no cumplen con las recomendaciones que se hacen y que están abiertas en muchas de las asociaciones. Están abiertas estas guías para poder establecer cuál debe ser la vigilancia de estos pacientes. Entonces, lo más importante pues es no vamos a vigilar a todos el 15% de la población mundial, pero sí hay que establecer cuáles son estos grupos de riesgo que deben sí ser sometidos a una vigilancia, que tienen reflujo gastroesofágico, y son aquellos que tienen síntomas crónicos diarios y más de 5 años, aquellos que tienen obesidad, que son fumadores,
y que además tienen una hernia yatal dentro de estos son los factores, la obesidad es otro factor, y además aquellos que dentro de esto tienen una hernia yatal o ya cuando endoscópicamente se hace el estudio vemos un esófago de segmento largo, un Barrett de mayor de 3 centímetros con una hernia yatal, es otro de los factores de riesgo. Este es un estudio epidemiológico que se publicó el año pasado y es con la finalidad de establecer en México, este es uno de los trabajos que se ha presentado, cuáles son los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de adenocarcinoma en pacientes con Barrett. Este es un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de la Nutrición, de casos y controles en pacientes que tenían sin displasia y pacientes que desarrollaron cáncer o displasia, y lo que se encontró es que los factores prevalentes en cuanto al desarrollo de adenocarcinoma que coincidía es el paciente mayor de 60 años, la edad tiene que ver, la presencia de tabaquismo, si tenían una presencia de lesión durante el procedimiento endoscópico como una elevación y la longitud del esófago de Barrett, como estos fueron los factores que pueden estar asociados al desarrollo de adenocarcinoma. Y obviamente el establecer una vez el definir si existe o no si existe o no displasia de alto grado, deben ir estos pacientes a un tratamiento ya sea endoscópico o quirúrgico o el definir marcadores. Esta es una imagen que quiero mostrarles. Si les da clic por favor en los videos, en el primero, es debemos antes de proponer o de hacer un tratamiento con estos pacientes, no corre mi video. Trabajamos mucho en eso. Ok, bueno, se los prometo que lo probamos mucho, no sé qué esté pasando allá arriba, pero aquí lo que quería mostrarles es cómo vemos la neoplasia, las nuevas herramientas que tenemos. Este es endomicroscopía confocal, podemos a través de una sonda del endoscopio podemos ver la histología de la lesión o identificar los focos de displasia. Esto es haciendo una histología en vivo durante el procedimiento. ¿Sí corre ya? A ver si le da clic acá. No. No, aquí lo tenemos que ver, pero no sé qué pasó. Bueno, entonces en esta imagen, este es un video donde podemos, esta imagen es donde podemos ver cómo están las células, la organización y la presencia de las glándulas, y con esta finalidad yo puedo tomar biopsias dirigidas en las zonas que podemos tener displasia. Y bueno, este era un video de tratamiento de ablación del esófago de Barrett por endoscopía. Perdón, lo probamos varias veces, no sé qué pasó allá arriba. La que sigue, por favor. Bueno, es muy importante entonces estratificar los grupos y en los últimos años se ha trabajado más en el establecer el paciente que tiene Barrett y biomarcadores moleculares que nos ayuden o que nos predicen el que estos pacientes puedan progresar a displasia de alto grado y de displasia de alto grado progresar a cáncer, y de esta manera pues tal vez la vigilancia de estos pacientes se podría reducir. Entonces los marcadores que más se han utilizado son, o los que se han visto de mayor prevalencia en cuanto a la progresión, que es lo que nos interesa, son la presencia de anormalidades en el conteo del DNA, en las aneuploidías, la sobreexpresión de P53 y que son los marcadores más importantes. Entonces, se han hecho varios estudios, no en todos lados se cuenta con esto. En México es más limitado, P53 casi se hace ya en muchos hospitales de rutina, en el instituto se hace de rutina, sin embargo, aneuploidía no es uno de los métodos que se hace con mucha frecuencia. Pero bueno, se presentan algunos resultados en relación a la presencia de estos biomarcadores y en
La aneuploidía en pacientes que desarrollan cáncer puede estar presente hasta en el 83% de los casos, y parece ser que en varios de los trabajos de series cortas es donde se puede revisar o se puede ver este tipo de persistencia de estos biomarcadores. Y la expresión de P53 o la sobreexpresión también es un marcador que se presenta en la parte distal o final de la progresión a la carcinogénesis en el esófago de Barrett, y que también puede ser un marcador prevalente en pacientes con displasia que nos puede predecir un poco que estos pueden desarrollar adenocarcinoma. Entonces, bueno, se proponen varios, pero los más importantes es la aneuploidía y la sobreexpresión de P53 como biomarcadores que pueden estratificar este grupo en riesgo mayor y que deben o que requieren algún tratamiento, ya sea endoscópico, y una vigilancia mucho más estrecha. Y bien, con esto nada más quiero puntualizar para terminar que el esófago de Barrett sí es considerada como una lesión premaligna para adenocarcinoma. Su prevalencia no es tan alta, afortunadamente. El único en este momento lo único con lo que contamos para poder vigilar o para poder cuidar a estos pacientes es la vigilancia endoscópica. Sin embargo, es muy importante que sigamos las guías que nos recomiendan internacionales y nacionales en la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Hace algunos años hicimos una guía de esófago de Barrett, y ahorita estamos trabajando en la Asociación Mexicana de Endoscopía para publicar la actualización de estas guías para que todos sean de su conocimiento. Es muy importante para estratificar estos grupos, pues sería conveniente el futuro estratificarlo con biomarcadores, principalmente aneuploidía y P53 como sobreexpresión, para poder definir más claro o establecer mucho más cortas las vigilancias en estos pacientes. Y obviamente, pues bueno, faltan estudios en población abierta. Lamentablemente, pues son marcadores que no se pueden hacer de manera a población abierta. Sin embargo, sí es importante que reconozcamos qué es esta entidad, cómo debe diagnosticarse, cómo debemos vigilarla, y obviamente referirla cuando tenemos algún cambio de estos, referirla a instituciones donde puedan hacerse este tipo de biomarcadores. Muchas gracias.